Buenas noches, bienvenidos todos. Qué bueno verlos. Tenga la fineza de ponerse de pie. Vamos a estudiar la palabra como todos los jueves. Vamos a estudiar un capítulo bastante complicado, muy complicado, pero vamos a ver cómo nos ayuda el Señor. Capítulo 9, verso 1, en lo que le quitan ese feedback a las bocinas, por favor, encargados de sonido. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Espíritu Santo, te ruego sabiduría, te ruego entendimiento, te suplico que nos expliques tú, porque nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo, a menos que tú nos enseñes. Yo también necesito ser enseñado por ti, por lo tanto, abro mi corazón, mi mente, mi alma, para que tu palabra penetre en todo mi ser. Bendice mi congregación, aquellos que vienen en camino, a los que no van a venir, bendíceles donde quiera que estén. Gracias por la salud de la hermana Rosita, por la hermana Blanqui o Blanquita, Señor, gracias también, le enviamos palabra de sanidad. Y a todos aquellos que están quebrantados de salud, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Este capítulo es uno de los más difíciles de estudiar, porque es sumamente teológico. Para poderlo entender, tenemos que irnos nuevamente al contexto que el escritor de esta carta o de este estudio, no se sabe muy bien, está tratando de mostrarle a los hebreos qué es lo que había dentro del tabernáculo y para qué servía, en comparación a lo que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, hizo también. Casi todo el capítulo se va en una explicación muy detallada de lo que había en el tabernáculo. Y aquí nos enseña la palabra que este tabernáculo era una copia de lo que Moisés había visto cuando el Señor se lo mostró allá en el monte, cuando le dijo: me harás un tabernáculo según la muestra que te he dado. Eso quiere decir que a Moisés el Señor le abrió el cielo para que pudiera ver su trono, pudiera ver su reino. Solamente 2 personas, según la Biblia, han logrado estar en ese nivel: Moisés y Pablo. Por eso es que Pablo se cree que él escribió esto, porque él vio de primera mano en el tercer cielo el trono de Dios. Un par de profetas como Ezequiel, por ejemplo, también vio el trono de Dios, la famosa Merkabá que se llama en hebreo, el carro de Dios, pero él lo vio como una figura muy diferente. ¿Recuerda aquella figura del carro que llevaba ruedas hacia adelante, a los lados, atrás? Es algo muy complicado de entender y creo que nos vamos a ir con el Señor y no lo vamos a poder discernir qué fue lo que vio Ezequiel. Por eso es un misterio. Se llama el misterio de la visión del carro de Ezequiel. Sin embargo, Moisés y Pablo tuvieron una visión un poco más clara. Entonces estos judíos, estos hebreos que tenían un conflicto de regresar a los rudimentos de la religión judía por la persecución que estaban sufriendo,
nos hemos llevado ya 9 capítulos de la Biblia, lógicamente, 9 capítulos, pero en el original no hay capítulos ni versos, sino es una sola explicación. Y el escritor nos ha traído poco a poco y ahora nos va a meter al tabernáculo. Entonces dice, para irnos al contexto, en el capítulo 8, en el verso 13, cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Aquí tenemos un conflicto de interpretación porque de esto se agarran muchos teólogos para enseñar que el Antiguo Testamento aquí se terminó, porque se abre un Nuevo Testamento. Y entonces lógicamente se dedican a estudiar solamente de Mateo en adelante, obviando todas las enseñanzas doctrinales del Antiguo Pacto. El problema son las palabras testamento y pacto, porque dice que cuando se hace anticuado y envejece, está próximo a desaparecer. Esto es parecido a lo que hizo Jesús cuando Él vino a la tierra y fundó precisamente un nuevo pacto, cuando dijo, esta copa es el pacto en mi sangre. Pero muchos creen que es porque se cierra el Antiguo Testamento, ya no hay que leerlo ni estudiarlo, y no es así. Porque al hacer eso nos vamos a convertir en personas intelectuales que ya no vamos a tener conciencia, como vamos a ver más adelante, si nos da tiempo, ya no vamos a tener conciencia del pecado, porque toda la problemática del pecado está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo. En el Nuevo está la solución, pero la raíz, la causa está allá atrás. Entonces empieza la siguiente línea de la carta. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Quiere decir que tenía ordenanzas de que todo fuera un culto a Dios. Verso 2, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior. ¿De qué está hablando aquí? Para nosotros esto no tiene mucho sentido, está muy abstracto este concepto. Pero si usted ya vio en su mente, en los dibujos, en las fotografías y todo, si ya vio el tabernáculo, ya vamos a darnos cuenta que había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Ahora aquí está el nombre, este se llama el lugar santo. Quiere decir que ya vamos entrando, mentalmente hablando, vamos a entrar al tabernáculo. Y lo primero que vamos a encontrar es una parte pública prácticamente, aunque no podían entrar todos, solamente los sacerdotes. Recuerde que una cosa son los sacerdotes y otra cosa es el sumo sacerdote, que son dos oficios totalmente diferentes. Aquí vamos a hablar de los sacerdotes. Para que tengan una idea, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, o Itamar y no me recuerdo el otro hijo de Aarón, pero ellos eran los sacerdotes. Y Aarón era el sumo sacerdote, nombrado por Dios. En ese espacio, que es el lugar santo, que es la primera parte, estaban algunos muebles. Dice que estaba el candelabro, estaba la mesa y los panes de la consagración. Aquí fue donde entró David cuando iba huyendo y le preguntó a aquel sacerdote, ¿tienes algo de comer? Ahí estaba el tabernáculo. Y entonces el sacerdote le dijo, están los panes de ayer, porque no habían cambiado. Todos los días se ponía pan nuevo, recién horneado. Y cuando David pasa, lógicamente, estaban solamente los panes del día anterior. No habían llegado los panes recién hechos. Aquí ya vamos empezando a tener un poquito ya de figuras, de parábolas. Las parábolas son figuras.
Entonces empezamos a ver que el pan tiene que ser fresco para poder ser consagrado al Señor. Luego, detrás, verso 3, después había un velo. En el lugar santo había un velo que estaba separando del lugar santo al lugar santísimo. O sea, el santo de los santos le llaman. ¿Y ahí qué había? Ahí estaba el altar de oro del incienso. Cuando uno lee esto se imagina un altar. No, era un asunto de bronce, aproximadamente de unos 30 centímetros de diámetro, puro púlpito sobre una base, y ahí había carbón encendido, y ahí es en donde se echaba el incienso para que subiera. Entonces, ese es el altar de oro del incienso. Y el arca del pacto, recuerde, estamos hablando del lugar santísimo. Aquí estamos en el lugar santísimo. En el lugar santo está la menorá. Por eso dice que había un candelabro. Y ahí estaba el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro. Quiere decir que la cajita, adentro había una urna de oro. Y en esa cajita había una porción, un gomer de maná. ¿Y qué más había? Estaba la vara de Aarón, y luego, ¿qué dice? Y las tablas del pacto, allá. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios dio esa orden, el significado que tiene es, le dijo a Moisés, harás esto y esto y esto, y pondrás adentro el arca, en el arca vas a poner una porción de maná. ¿Para qué? Para que el pueblo se recuerde de lo mal agradecidos que fueron cuando dijeron, ¿y esto qué es? Esto es man, porque ese es el nombre que ellos le pusieron. Pero no lo dijeron como una forma de sorpresa, de impacto, sino de desprecio, porque la semilla era tan pequeña, tan insignificante, que ellos lo vieron con un valor ínfimo, lo despreciaron. Tanto que más adelante nosotros leemos, los que leemos la Biblia, leemos que dice, ya estamos cansados de este maná. Ya estamos cansados, y eso le dolió al Señor. Estaban tan cansados que pidieron carne. Fue cuando el Señor les dijo, no les voy a dar carne porque despreciaron mi alimento. Les voy a dejar que ustedes coman lo que ustedes quieren. Aquí ya empezamos a ver nuestra conducta. Hay cristianos hoy que, como los del desierto, se cansan del maná, se cansan de oír la palabra. Es que ya van a predicar de lo mismo, es que ya van a hablar de lo mismo, y se olvida del mandamiento, y repetirás estas palabras, y repetirás estas palabras. Es un mandamiento de Dios, pero la gente, una buena parte, se cansan de oír lo que el Señor quiere dar, y entonces viene la consecuencia. Bueno, ¿y qué es lo que tú quieres? Si no quieres comer mi maná, que es el pan, por eso es que no juzgue usted al predicador. Creo que ya les enseñé algo con respecto a Moisés. Según los estudiosos, Moisés, de la cintura para abajo, era hombre común y corriente, y de la cintura para arriba era divino. ¿Qué significa eso? Que la parte de nosotros, materialmente hablando, aquí hay dos partes. La parte divina, que es la inspiración del Espíritu Santo, que viene de arriba, expresa la palabra, extrae la lección y tira el maná, por así decirlo. No es que lo tire, sino que riega o reparte el maná. La otra parte es el estorbo que nosotros tenemos humanamente hablando. No es que seamos divinos, no, ese es un concepto judío de cómo explicar por qué Moisés es el hombre para ellos, es el hombre más grande de su religión. El nuestro no es Moisés, es Jesús, y él no era mitad divino y mitad, no, totalmente Dios. Bueno, entonces sigamos. El maná, déjalo ahí porque quiero que se recuerden constantemente, voy a decirlo en un lenguaje normal, para que se recuerden lo malcriado que fueron.
Por eso lo vas a guardar. Porque donde quiera que ellos iban, cuando desarmaban el tabernáculo, los levitas tenían que cargar la vara sobre sus hombros. ¿Y qué llevaban ahí? Vamos a ver, ¿qué llevaban? La vergüenza de haber menospreciado la comida que el Señor les dio. Por eso cuando les dio a comer carne, dijo, les va a salir hasta por la nariz. Eso quiere decir que la persona que desprecia, que desecha el maná de Dios, Dios lo sentencia: come lo que quieras, aprende lo que quieras, estudia lo que tú quieras, tanto que te vas a empachar de tanto conocimiento, pero no te va a servir de nada. ¿Qué pasó cuando voy a decirlo, se hastiaron de la carne? Empezaron a morir. Cuando nosotros nos cansamos de oír palabra de Dios, estamos en riesgo de empezar a morir, ya no de empacho de estómago, como en este caso. Recuerde que todo esto es figura. Empezamos a morir ya no de empacho del estómago como ellos por la carne, sino de un empacho espiritual. Se satura totalmente el alma y empiezan a morir. Se muere la fe, se muere la coinonía con Dios, se muere la coinonía con el pueblo, se desprende del pueblo y se convierten en personas solitarias. Así sucede aquí. Bueno, ¿qué más había? La vara de Aarón que retoñó. ¿Y por qué la vara? Porque la vara va a significar el poder que Dios le había dado a Aarón, y que para vergüenza de él, ese poder lo usó para hacer un becerro de oro. ¿Me estoy explicando? Esta fue la vara que tiró cuando se convirtió en serpiente por el poder de Dios. Entonces, ese poder que Dios le dio en su vara, Aarón lo usó para hacer un becerro de oro cuando Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con Dios. Para vergüenza de Aarón, metan esa vara ahí. Entonces repetimos, cuando desarmaban el tabernáculo, los levitas, que eran ellos, agarraban el arca. ¿Qué andaban llevando? La vergüenza. Esa es figura nuestra. Esa es figura nuestra. Nosotros nos levantamos, oramos, hacemos nuestro devocional, pero por ahí por las 8 o 9 de la mañana ya empezamos a hacer cosas que nos avergüenzan. Sin embargo, como nadie lo ve, va internamente. Entonces, en este caso, nadie veía el maná, nadie veía la vara de Aarón, pero sabían que ahí estaba dentro. Aquí no había cuestión de disfrazarnos. Aquí no había cuestión de fingir, porque todos sabían lo que había dentro del arca. En cambio ahora, nadie sabe lo que hay dentro del arca. Usted no sabe qué es lo que hay aquí, pero yo sí sé la vergüenza que puedo tener aquí. Por eso estar en este lugar, que es un lugar terrible, en esta congregación, en otras no, lo convierten en cuestión de chistes, de bromas y un montón de cosas que no nos importan, pero cuando uno busca la santidad, aún ve el respaldo de Dios para vergüenza. ¿Dónde está la vergüenza? Aquí adentro. Señor, gracias, porque tú sabes lo que hice hoy. Tú sabes el momento de enojo. Tú sabes que me enojé, que me cayó mal fulano. Tú sabes que lo critiqué y sin embargo, Señor, me estás usando. Gracias. Entonces yo también estoy cargando el arca, solo que ahora ya no es un arca, estoy cargando la vergüenza aquí. ¿Alguien me acompaña? Gracias. Muchos ya no me acompañan, o sea que hay que orar para que se vayan rapidito. Bueno, pero el verso 5. Bueno, pero ¿qué más? Falta algo todavía. Y las tablas del pacto. Recuerde que estamos hablando de la figura que el Señor le está dando a estos hebreos para que se den cuenta qué es lo que hay allá en el templo, porque el templo todavía está de pie. Cuando esto se escribe y cuando esto se enseña, el templo está de pie. Por eso es que en el verso 13 del capítulo 8, si me lo ponen por favor, vamos a ver algo. Ya lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a repetir. Cuando Él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está próximo a desaparecer?
El templo, porque ahí es donde están los sacrificios, está próximo a desaparecer. Eso nos enseña que esto se escribió y se enseñó cuando el templo todavía estaba en pie. Por eso es que ellos querían regresar, que en lugar de seguir a Jesús y que trae tanto problema, era mejor regresar a su viejo estilo de religión, que ahí no hay problema. Porque usted puede adorar lo que usted quiera. Puede adorar lo que usted quiera. Nadie lo va a criticar. Pero no mencione a Jesús, porque entonces sí se burlan de usted. Es más, hasta lo admiran si usted adora ese tipo de religión, pero no adore a Jesús. Ahí sí está el problema. Eso pasaba aquí. Que adoren el templo, que hagan sacrificios, que lleven sus corderos, no hay problema. Pero cuando ellos empezaron a confesar a Jesús como el Mesías, ahí estuvo todo el problema. Entonces ahora en la mentalidad de ellos es, ¿dónde está más tranquila mi religión? En el templo. Ahora les dice eso está próximo a desaparecer. ¿Qué van a hacer? Porque está profetizado que ese templo va a desaparecer. Y cuando eso desaparezca, ya no hay más sacrificios. Ya no va a haber altar. Ya no va a haber arca. Ya no va a haber incienso que quemar. Entonces, ¿qué van a hacer cuando eso desaparezca? Esa es la lección profunda que tenemos aquí. Y es lo mismo para nosotros. Nosotros que queremos regresar al mundo, que regresamos constantemente como lo veíamos en las fiestas, en las celebraciones, en las tradiciones, ¿qué va a pasar cuando eso desaparezca? ¿Qué vamos a celebrar si ya no va a haber nada de eso? Porque Pedro dice, pues nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, y estos elementos pasarán ardiendo. ¿Qué va a pasar cuando todo eso pase? ¿Dónde va a ofrecer sus ayunos y sus vigilias si ya no va a haber templo? Bueno, sigamos. Y entonces ahí también ahora están las tablas del pacto. ¿Pero para qué? Para recordar que allá adentro está la palabra de Dios, están los 10 mandamientos, está la ley levítica, ahí está todo. Para ellos 653, para nosotros son 10. Ok, entonces ya nos vamos acercando al verdadero tabernáculo. ¿Dónde está hoy la palabra de Dios? Dice, no la busques ni en el cielo, no la busques en el mar, porque está dentro de ti. Usted es el arca de Dios. ¿Nadie se alegró? Usted es el arca de Dios. Como el arca tenía que ser llevada en hombros, solo que ahora no es llevada en hombros, y nosotros somos el arca. Aquí adentro están las tablas de la ley. Aquí está la palabra. Por eso cuando uno quiere hacer algo, la palabra inmediatamente, allá adentro, el que la tiene viva. Porque después, algún día vamos a llegar a un episodio en donde dice que a Salomón, cuando consagró el templo, metió el arca. La metió. Y hay un detalle. Y ahí, en el arca, estaba el maná y estaba la vara, pero no estaban las tablas. Va a haber un momento en que en algunos tabernáculos renuncie y ya no va a estar la ley de Dios. Va a estar la religión. Va a estar el conocimiento, pero ya no va a estar la palabra. Y eso es terrible. Por eso cuando uno lee todo eso, uno se pregunta, bueno, ¿por qué ya no está el arca? ¿Por qué ya no están las tablas? ¿Quién la sacó? Tendríamos que hacer un estudio muy sistemático cuando el arca fue llevada prisionera por los filisteos. ¿Y qué fue lo que hicieron, pajarito? ¿Qué hicieron? La abrieron. ¿Y aquí qué hay? ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron a morir y tuvieron que taparla y hacer un montón de ratones de oro. Mire cómo tratan de agradar a Dios. Hicieron ratones y esto y lo otro, un montón de prepucios, y se lo pusieron ahí encima. ¿Y qué agarraron? ¿Qué hicieron con la cajita ahora?
la suben a una carreta y se la mandan al otro, no me recuerdo qué tribu. O sea, van a haber momentos en que ya no lo quieren a ustedes, lo quieren, sáquenlo de aquí, échenlo. A un gentil incrédulo que tome, que fume, que diga malas palabras, que ponga musicota, que aquí, que allá, nunca le piden la casa. Pero no ponga coritos porque iba el dueño. Sí, mire, fíjese que voy a necesitar la casa usted. Usted tiene que incomodar a los que están a su lado. Los tiene que hacer sentir mal. ¿Y ustedes por qué no hacen esto? ¿Y ustedes por qué aquí? ¿Y ustedes por qué no allá? Qué raros son ustedes. Miren, ustedes son evangélicos, ¿verdad? Pero ponga uno de cualquier religión, hasta los vecinos llegan, miren, me invitaría a una, yo oigo ahí cuando hace sus cosas, me invitaría. Bueno, sigamos. Entonces ahí también estaban las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Ok, aquí tenemos. ¿Cuál es el propiciatorio? El propiciatorio era la tapadera, no la cajita. Hablo de caja para que ir, no quitando, sino para ir haciendo un paralelo del arca. Pero era una de 90 centímetros y ahí tenía una tapadera. Era el propiciatorio. Y en la orilla tenía una zanjita, así, una zanjita, que después vamos a ver para qué servía. Y dice, estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, o sea, los ángeles cubriendo. Eso quiere decir que sobre usted, si usted sabe que es un arca, ¿qué lo está cubriendo? Lo está cubriendo la gloria de Dios. Entonces, como usted es un arca andante y adentro de usted está el maná, que es la palabra, está la ley de Dios, que son los mandamientos, y está el poder de Dios, con la vara de Aarón, donde quiera que usted va, usted lleva la cobertura del Señor. Amén. Amén. Ok. Entre a una cantina. ¿Qué va a pasar? Se le van los ángeles. Y al irse los ángeles, ¿qué le caen encima? Los demonios. No tenga miedo. No tenga miedo, porque eso es lo que pasa. Ahora, yo estoy siendo extremo al hablar de una cantina. Pero ¿qué tal a una fiesta pagana? ¿Qué tal ir a enflorar el cementerio? Usted va y los ángeles van con usted. En el momento en que usted va y compra las flores y cruza el umbral, ¿qué se les quitó encima? Los ángeles. Entró al cementerio y ¿qué le cayó encima? Demonios de muerte. Empieza la tristeza, empieza a llorar. Y no crea que al salir los ángeles vuelven a cubrir, no. Porque ahora hay que limpiar el arca. Ese es el problema. Por eso, y aquí voy a decir algo, para nosotros los cristianos, no se nos permite hacer culto en un velorio. Porque ahí está la caja con el muerto, ese muerto ya está muerto. Y muchas veces sobre la caja del muerto se pone la Biblia. ¿Cómo es que estamos mezclando lo santo con lo profano? Porque aquí lo que hay es inmundicia. Si fuéramos judíos, se nos prohibiría poner la mano en esa caja. ¿Por qué? Contamina. Es contaminante. Sin embargo, nosotros, como traemos la tradición de allá, usamos el velorio para que la gente escuche la palabra de Dios. Si no la escucho sentado aquí, lo que pasa es que allá usted está esperando los tamales, está esperando pan con café. Por eso oyen el mensaje. Pues si no lo oímos aquí,
mucho menos allá. Entonces al final se convierte en un culto al difunto. Y eso está prohibido por la palabra. Y entonces, ¿qué hacemos, pastor? Pero nosotros gastamos miles de dólares en esperar que venga el primo de Estados Unidos porque todavía lo quiere ver. ¿Qué va a ver? Pero respetemos eso. El asunto es que usted, ¿qué está haciendo ahí? Diga conmigo, hoy sí se puso duro esto. Así que cuando usted o se va con Cristo o se muere aquí, nada de que hágame un culto. Y sobre ella, verso 5, y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle, o sea, lo vamos a dejar más pendiente, dice, esto lo vamos a escuchar, lo vamos a estudiar, como diciendo él, eso se los voy a enseñar allá cuando nos veamos con los tesalonicenses, allá con los colosenses, allá les prometo hablar de esto, ahorita no, porque no se quiere desviar. 6. Así preparadas estas cosas, ahora vemos, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Ok, ¿qué palabra tenemos ahí para hacernos entender que el templo estaba en pie todavía? Entran, no dice entraban, entran continuamente. Pero en el segundo, o sea, en el lugar santísimo, solo entra, no entraba, entra el sumo sacerdote una vez al año, pero no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Aquí hay algo interesante. Pero en el segundo, o sea, en el segundo espacio, que es el lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, pero no sin sangre. Entonces, el arca tenía el propiciatorio con una zanjita, agarraba un cuenco de la sangre que habían matado aquí en el lugar santo, se agachaba para entrar por la cortina y ahí echaba la sangre. La sangre venía y empezaba a correr alrededor de todo. Y en algún punto tenía una salida. ¿Me estoy explicando? Luego agarraba un hisopo y empezaba toda la pared. Pero los que conocemos al Señor sabemos que en nuestra oscuridad, ¿quién se mueve? Pero voy a aclararlo. En mis momentos más oscuros, en mis momentos más difíciles, que no logro ver nada, ahí está Dios. Esa es la fe. Aquí es físicamente. El sumo sacerdote sabía que tenía que hacerlo rápido. Recuerde que está amarrado. Y si se tarda mucho, allá afuera van a creer que se murió y lo van a estar jalando. Entonces tenía que entrar rápido, echar la sangre, agarrar el hisopo, regarlo todo alrededor del arca del pacto y entonces salir rapidito. Un comentarista me enseña, uno de mis maestros, aquí la oración no era Padre mío que estás en los cielos, no, ahora Señor, vengo a presentarme ante ti con la sangre del Cordero para pedirte perdón por los pecados en ignorancia. ¿Y qué pasó con los pecados conscientes? Por eso es que hay dos tipos de pecado: el pecado por omisión y el pecado por intención. El pecado por intención, cada quien tenía que darse cuenta: pequé. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Agarraban su cordero, iban con el sacerdote: hazme un favor, hoy le hablé mal a mi esposa, hoy insulté a fulano y me siento mal. Aquí traigo mi cordero para que me prepares todo y que Dios me perdone el pecado que cometí por intención. Ese es el pedir perdón diariamente. Por eso no hay cuestiones de que usted va a hacer un devocional allá cada cuánto, no, todos los días. Ahora viene el sumo sacerdote. ¿Se acuerda de Job?
por aquello que han pecado mis hijos, que no se dieron cuenta. Viene el sumo sacerdote y presenta ese sacrificio de la sangre por los pecados en ignorancia, los que no se dieron cuenta. Entonces hay dos tipos de pedir perdón, dos tipos. Me voy a adelantar, espero que me dé tiempo. El sumo sacerdote pedía perdón por los pecados cometidos en ignorancia, a favor del pueblo. Pero los pecados cometidos con intención, ¿quién pedía perdón? Ok, entonces, nosotros pedimos perdón por los pecados que cometemos intencionadamente. Se lo demuestro. Tú vas manejando para Zacate y agarras tu carro, espero que ya no, y aceleras, ¿sí? Y por allá iba cruzando un viejito allá por la locuilta y tú le bocinas y ¡bee! Para pasar rapidito y el viejito pega un brinco, se le cae el bastón y quedó todo tembloroso y tú logras quitarlo. A las 2 cuadras, ¿qué pasa? Si es que es cristiano, ¿qué pasa? ¿Ah? Pide perdón. Señor, perdóname. Y todavía mira por el retrovisor. Vaya que el viejito se paró. Señor, perdóname. Ese es pedir perdón por el pecado intencional. Ahora nuestro sumo sacerdote. Me estoy saltando todo. Nuestro sumo sacerdote pide perdón por los pecados que no nos dimos cuenta. Eso quiere decir que en la presencia del Señor no hay excusa. Nada de que gloria a Dios que el Señor no se dio cuenta. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Pero tenemos el gran regalo. Eso es lo que va a enseñarle aquí a esos señores. Tenemos el gran regalo. Que así como físicamente hablando el sumo sacerdote pedía perdón por los pecados por omisión o cometidos en ignorancia, Jesús pide perdón al Padre por nuestros pecados en ignorancia, no los intencionales. ¿Qué tal? Por eso a veces nosotros nos volvemos tan cínicos que cuando hacemos algo, el Señor sabe que soy débil, ya tienes un problema. Ya hay un problema. Sí, el Señor sabe. Él sabe que a Bernal renuncie. Le gusta correr, que se cree un Fittipaldi. Él lo sabe. Y tiene que enseñarle que las cosas para él no son permitidas. Me acuerdo lo que me contaste, ¿verdad? Que un cuate se te quería meter y no lo dejaste. ¿Qué pasó? ¿Lo cuento? Ya me dio permiso. Dice que iba en su carro, en eso un pick-up blanco, camioncito blanco, se le quiso meter abusivamente. Pero como este es un poco rascado, ¿verdad? Aceleró y no lo dejó entrar. Entonces obligó al otro a regresar a su carril. Pero más adelante lo esperó y le dijo: hermano, no sea tan enojado. ¿Qué clase de pecado hubo ahí? ¿Por omisión o con intención? ¿Qué sintió mi hermano cuando oyó eso? Vergüenza. Perdóname, Señor. Y todavía me dice, a mí se me hace que era tal hermano, pues yo también le dije. ¿Se da cuenta? En ese momento, perdóname, Señor. Ahora, mi sumo sacerdote va a pedir perdón por los pecados que yo no me doy cuenta. Porque el juicio de Dios sigue. El Señor está enojado por todo lo que yo he hecho en ignorancia. Y el Señor viene y dice, aquel ya me está cansando. El sumo sacerdote viene y dice, pero tiene mi sangre. Perdónalo, papá, tiene mi sangre.
Y es cuando viene y dice el Espíritu Santo, anda y redargúyelo. Y en un mensaje cualquiera usted dice, ahora que me acuerdo de veras, perdóname, ahí sentado, perdóname, Señor. Pero ya antes de eso ya pidió perdón el Señor. Pero usted necesita hacerlo. Por eso es que el pedir perdón es inmediatamente que uno comete la falta, intencional. No me venga que no me di cuenta. ¿Te diste cuenta cómo me contestaste? Pues yo no. Claro que sí, allá adentro está la tabla de la ley que dice, le contestaste mal, le hablaste mal, pídele perdón. ¿Me perdonas, mi amor? O viceversa, porque no está uno tranquilo. Sin embargo, de repente hago algo que no me doy cuenta, ahí ya entra el otro perdón. Entonces, mientras usted no pida perdón por los pecados cometidos, no en ignorancia, sino por intención, va a ir acumulando ira. Por eso fíjese que viene al caso, ¿por qué los güiros de ya con cierta conciencia tienen pesadillas en las noches? Porque hacen malcriadezas. Y en la noche la conciencia, lo vamos a ver aquí, la conciencia los redarguye. Y están ahí soñando y aquí que allá. Y ¡ay! La conciencia diciéndole, pide perdón. Y entonces viene la mamá que ya sabe eso y le dice, ¿por qué estás asustado? ¿No? ¿Qué es lo que le diría a usted? ¿Por qué estás asustado? ¿Qué hiciste que estás asustada? Sofi. Mami, que le pegué al otro, que ya pídale perdón a su hermano. Todo está relacionado con el perdón. ¿Sí o no? Hermoso esto, ¿verdad? Eso es lo que le están enseñando a estos hebreos que quieren dejar a Jesús. Usted no lo quiere dejar, ¿verdad que no? Verso 8. Queriendo el Espíritu Santo, aquí viene, dar a entender esto, 2 puntos. Que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. O sea, el sumo sacerdote de aquí, físicamente hablando, el que se ponía la diadema y todas las vestiduras, él no sabía lo que en realidad estaba haciendo. Él lo hacía por rutina, él lo hacía por mandato. Porque cuando vemos Levítico y el Señor pone las órdenes sacerdotales, dice, y fulano de tal entrará una vez al año y ofrecerá sacrificio por el pueblo, y aquí que allá, y llevará la sangre en su mano y la aspersará en el altar y toda la cosa, y se amarrará una cuerda para que no muera. Y este lo hacía por rutina. Eso es lo que está diciendo el verso 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Pero hay un punto y coma, quiere decir que seguimos. Verso 9, lo cual es un símbolo, es una parábola, es un símbolo, es un ejemplo para el tiempo presente. ¿Cuándo es presente? ¿Cuándo es presente? ¿Cuándo es presente? Allá. Para nosotros ya no aplica. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos un sumo sacerdote mortal. Recordemos que estamos ubicados allá con los hebreos. ¿Me explico? Por eso es que tengo que repetir nuevamente el texto. Mientras esté en pie. Vamos a ver, capítulo 8, verso 13, para que lo entendamos bien. Cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué había ahí entonces en ese momento? Había un templo. ¿Y qué había? Todo esto que estamos viendo. Hasta que llegamos al verso 9, cuando dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan
ofrendas y sacrificios, nuevamente tiempo presente, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Ah, y ahora lo entendemos, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando dice tiempo presente, ¿para quién es? ¿Para ellos o para nosotros? Nosotros lo estamos viendo aquí, 3000 años después. Ellos lo están oyendo de ayer. Ellos están leyendo algo actual. Entonces dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Ahí está la clave, que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. ¿Por qué? Porque el sacerdote que mataba un montón de corderos, había uno y venga el otro, y ahí era mire hermano, disculpe la expresión, era un montón de sangre por todos lados. Por eso el altar necesitaban un lavacro que tenía como 400 galones de agua, porque había un sacerdote echando agua en el altar y toda la sangre se iba en el desagüe, pero agarraban un poco de sangre y se lo daban al sumo sacerdote una vez al año. ¿Y el resto qué pasaba? Solamente era para que el que ofrecía sus sacrificios se sintiera perdonado. Entonces esos sacrificios no hacían perfecto en su conciencia. Porque ¿qué pasaba con el sacerdote cuando terminaba su turno? A su casa, estar con su esposa, sus hijos. ¿Qué pasa conmigo cuando termino mi mensaje? ¿A dónde me voy? Pues a mi casa. ¿A qué? Ni le cuento, pero me voy a mi casa. ¿Y a qué se va usted? Igual a su casa. ¿Sí o no? Vaya, sigamos. Pero todavía hay una coma. Puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Puesto que tienen que ver solo con comidas. ¿Qué significa? Que cuando mataban el cordero, el sacerdote venía y agarraba la parte que a él le correspondía. ¿Sí? El otro pedazo que lo hacían, se lo daban al dueño del cordero, a comerse la carne ya perdonado. Y el otro poco lo quemaban en el altar. Así que partían en 3. Esas son las comidas. Y bebidas, lo que lógicamente eso. Abluciones, los lavacros. Tienen que lavar los brazos hasta los codos, y luego, como los doctores, tenían que levantar así los brazos para que el agua destilara. Ahí no habían toallas ni nada, sino que solamente tenían que hacer esto para matar al siguiente cordero. Diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo. ¿Qué significa? Que tenían que salir y volverse a bañar, volverse a cambiar, ponerse la sopa. Hermano, era un ritual. ¿Lo puede ver? ¿Pero qué dice? Impuestas. ¿Quién las impuso? Dios. ¿A través de quién? De Moisés. Eran impuestas. Hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo se van a reformar? Cuando aparezca Jesús. Cuando aparezca Jesús. Pero eso es un paréntesis. Verso 11. Pero cuando... Ahí está. Léalo. Ahí está. Pero cuando Cristo apareció, entonces, verso 10. Puesto que tienen que ver las cosas, dice, esas cosas realmente eran una sombra. Puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, aquí viene lo importante, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, por eso me gusta mucho la imagen que vemos en algunas partes cuando el sumo sacerdote Caifás condena a Jesús.
Pero realmente, ¿a quién estaba condenando el sumo sacerdote terrenal? Para que usted lo sepa. Aquí está el sumo sacerdote terrenal, con sus vestiduras, su lámina y toda la cuestión, toda la parafernalia. ¿A quién está condenando? Al sumo sacerdote verdadero. Bueno, se lo dejo. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, aquí tengo un numerito, Hebreos 10:1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, hacer hecho perfecto. Bueno, entonces vamos a ver. A través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Imaginémonos a esta persona que está enseñando este mensaje. ¿Hacia dónde está señalando hablando de esta creación? ¿Hacia dónde? ¿A dónde? Al templo. No de esta creación, porque ese templo lo hizo Herodes. Ese templo está construido sobre las ruinas del primer templo de Salomón, luego del templo de Esdras Esdras y Nehemías, y ahora Herodes lo ha construido por tercera vez. Entonces dice, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, o sea, ya no es cuestión de animales, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Aquí tenemos el problema. Entró al lugar santísimo. ¿Dónde está ese lugar santísimo? Ahora ya no en ese momento, en este momento. ¿Dónde está el lugar santísimo? Vamos a verlo. Verso 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, o sea, lo que se mataba, y la ceniza de la becerra, ¿de qué becerra está hablando? De la vaca roja, que guardaban las cenizas cuando había un pecado de muerte, un pecado que le llamaban carot, el pecado de muerte, números 30, algo por ahí. Necesitaban las cenizas de la vaca roja con agua. Entonces se lo echaban encima al pecador que merecía la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Y la ceniza de la becerra, rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. Si esas cosas que son ejemplo, ¿cuánto más? Verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? O sea, que si la sangre de los machos cabríos, de los toros, de la becerra, limpiaban, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Todo esto ya lo sabemos. Purificará, ¿qué dice? Vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Eso quiere decir que la conciencia es una parte muy importante dentro de nosotros. Por eso más adelante vamos a ver lo que dice Pablo, que hay cristianos que ya tienen cauterizada la conciencia. Ya el sacrificio de Cristo ya no les mueve. Eso es lo que fastidia a los niños cuando se asustan. Eso es lo que nos fastidia a nosotros, aún adultos, cuando de repente vamos a un callejón oscuro. ¿Qué sentimos? Miedo, díganlo, miedo. La pregunta es ¿por qué? Porque no estamos limpios. La conciencia nos dice. E incluso en un momento en que uno siente ahí en la espalda ahí que no solo en los cantones pasa, eso pasa aquí en la ciudad. Anoche fuimos a predicar a una iglesia y veníamos como a las 11 de la noche y en toda la Juan Pablo hay calles laterales oscuras y uno dice, chanfla, qué oscura esa calle, y más le acelerábamos nosotros ahí para pasar. Y eso que venía de predicar y que vivo en santidad. Imagínense sí, no sé qué. Bueno, sigamos. Y por eso Él, está con mayúscula, Él, Jesús, es el mediador de un nuevo pacto.
el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son estos? Lo vamos a ver despacito ahorita en un par de segundos. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Aquí entran Elías, Eliseo, Jeremías, Ezequiel, que murieron bajo el primer pacto. Pero ahora ya sabemos, ¿les limpió la sangre de los machos cabríos sus pecados? ¿Se los limpió? Pero voy a cambiar. ¿Se los quitó? Ya se da cuenta. Sí se los limpió, pero era aquí. Pero no se los quitó. Ellos mismos necesitaron que Jesús llegara cuando muere y llega a las profundidades del Seol. Digo, ¿quiénes esperaban mi venida? Y empiezan a sacar la mano todo. Eso es una figura. Y entonces llevó cautiva. Yo soy el que ustedes esperaban. Ahora sí, va a quitar el pecado. Verso 16. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Esto cae de su peso. Mientras el que hizo el testamento no muera, el testamento no entra en función, ¿verdad que no? Ese fue el pecado del hijo pródigo. El papá no se estaba muriendo y le pidió su testamento. Dame lo que me corresponde según tu testamento. Me estaba dando por hecho que su papá ya estaba muerto para él. Pero aquí dice, donde el testador todavía no ha muerto, ese testamento no entra en función. Pues un testamento, lo repito, es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Esto es un asunto legal, ¿verdad?, de abogados. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. O sea que la sangre siempre ha estado presente. Sí. Verso 19. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo. Aquí está lo que le hablaba de la aspersión de la sangre. Y roció el libro mismo y a todo el pueblo. Bueno, ¿qué pasa aquí? Creo que aquí termino. Que cuando Moisés leyó la ley al pueblo, entonces le dice a Aarón que mate un cordero para tomar la sangre y santificó el rollo. Eso quiere decir que esta palabra es santa. Ya no por la sangre que le echó Moisés, sino ¿qué sangre es la que santifica esto? La sangre de Cristo. Y luego agarra la sangre y se le echó al pueblo. Lo santificó. Bueno, pero ahora terminemos. Para la Biblia, ¿qué es santificar? Eso ya lo saben ustedes. ¿Qué es? Apartar. Esta palabra está apartada. Está santificada. ¿Para quiénes? Para los que han sido santificados. Para los que han sido santificados. Por eso es que un no santificado no entiende esto. ¿Me estoy explicando? Alguien que no ha nacido de nuevo no entiende esto. ¿Y qué tanto hablan ahí? Yo ya leí eso, no lo entiendo. Fíjese que habla de becerros, de toros. La verdad que no, entonces hay que empezar por el principio. Convertámonos a Cristo, para que nos quiten el velo y podamos entenderlo. Porque exactamente como Moisés, después de promulgar los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, verso 20, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo. Ahora, ¿quiénes somos el tabernáculo? ¿Y qué fue lo que nos roció Jesús? La sangre, nos apartó. Bueno,
Y de la misma manera también roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. ¿Cuáles son los utensilios hoy? Nosotros, los ojos, los oídos, la boca, la lengua. ¿Pero para qué los estamos usando? Nadie contesta, ni yo. Los utensilios de aquí, ¿qué eran? Los cucharones, los tazones, todas las tenazas que habían, todo estaba santificado. Hoy es una figura que todo esto está santificado. Ah, pues gloria a Dios. No, pero también aquí hay utensilios. Por eso usted va a entender cuando Pablo dice, no deis vuestros cuerpos a lo inmundo, porque está santificado. Pero ahora resulta que, ¿lo entendemos, hermanos? ¿Lo entendemos? ¿Lo vivimos? No. Ahí entra mi sumo sacerdote. Ahí entra mi sumo sacerdote. Bendito Dios, diga usted, bendito Jesús. Porque de 24 horas del día, 23, yo uso los utensilios que ya están santificados para otras cosas. Por eso dice, y de la misma manera, verso 21, roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. La otra semana vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús con la sangre de Él. ¿A dónde la llevó? ¿Qué hizo? Porque hasta aquí hemos visto que el sumo sacerdote agarraba la sangre y la aspersaba en el arca. Ahora, la otra semana vamos a ver qué hizo Jesús con la sangre. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Quiere decir, todo aquel que no ha recibido la sangre de Cristo, que tenga santificados los instrumentos, los, ¿cómo dice? ¿Los qué? Los utensilios, no tiene perdón. Puede traer flores, puede dar ofrendas, pero si no tiene la sangre de Cristo. Por eso dice, sin la sangre del Cordero no hay remisión, no hay quien quite el pecado. Por eso es que, ¿cuál es la prisa de muchos que el abuelito no ha aceptado a Cristo y ya se está muriendo? ¿Cuál es la prisa? Que lo acepte. ¿Por qué? Para que sus pecados sean borrados. Y cuando uno llega y dice, mire, y quiere confesar a Jesús, como sí lo quiero confesar, confiese, diga conmigo, y alguien tiene que oírlo, diga, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. En ese momento la sangre lo cubre. ¿Y qué pasa? Horas después se muere. Pero ¿cómo queda el doliente? Tranquilo. ¿Por qué? Pero cuando uno llega y no, yo no creo en eso, usted, bueno, lamentablemente, no quiere. ¿Cómo queda el doliente? Triste, dolorido. Porque sabe perfectamente, porque la ley está aquí adentro. Si no aceptó a Jesús, mi abuelita, mi abuelito, mi tío, Serafín, se fue al infierno. Y como en el infierno no hay sangre de Cristo, porque la otra semana vamos a ver que Jesús no fue al infierno a ofrecer la sangre, fue al altar. Hermoso y peligroso endurecer la cerviz. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos, te agradecemos que nos abras el entendimiento, que nos permitas ver con ojos nuevos estas perlas que hay en tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendícenos a todos, bendecimos la ofrenda, la santificamos para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.